Bienvenidos a un nuevo imperdible PROMIR sobre los trastornos de la personalidad dentro de la asignatura de psiquiatría. Nos vamos a centrar en la clasificación del DSM-5 del clúster A, B y C, repasando las características principales de cada uno de los trastornos de la personalidad para que sea más fácil identificarlos en un caso clínico. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. A modo de introducción, recordar dos conceptos. En primer lugar, se considera un trastorno de la personalidad aquellos patrones de relación muy arraigados e inflexibles que resultan desadaptativos, causando un deterioro funcional muy significativo y un malestar subjetivo en la persona. En cambio, si los patrones de relación no tienen repercusión funcional ni malestar subjetivo, hablamos entonces de rasgos de la personalidad, considerándose aloplásticos cuando sean capaces de alterar y adaptar el ambiente externo y egosintónicos si son aceptados con normalidad por la persona. En cuanto a la clasificación, podemos tener en cuenta la clasificación que realiza el CIE-11, teniendo en cuenta la gravedad y el dominio de los rasgos de la personalidad, hablando de afectividad negativa, cuando son personas con tendencia a presentar emociones y sensaciones vividas muy negativas, exageradas, ¿no?, a la realidad, un desapego cuando existe una distancia tanto interpersonal como emocional, ¿no?, con cierta frialdad de esa persona. Disocialidad es cuando son pues o más independientes, que no se quieren relacionar, que no respetan las normas. Desinhibición cuando son presentan, ¿no?, muchísimos impulsos con dificultades para el control de las emociones. Anancastia cuando son personas muy rígidas, muy estrictas, muy obsesivas con las normas, ¿no?, y las leyes sociales. Y el patrón borderline, pues que sería aquella persona, ¿no?, con unas relaciones muy intensas, muy tóxicas, con una labilidad emocional muy marcada. Y el DSM-5, ¿no?, que clasifican tres clústeres, que sería lo que todos conocemos, el A, el B y el C. El A serían los raros que dan miedo, el clúster B los que molestan y el clúster C los que tienen miedo. Vamos a verlos. En relación al clúster A, que eran los raros que daban miedo, tenemos el paranoide, el esquizoide y la personalidad esquizotípica. El paranoide, que es más frecuente en varones, son aquellas personas desconfiadas, suspicaces, que siempre interpretan las intenciones de las demás como maliciosas, que dudan de la lealtad de las personas, sobre todo, ¿no?, pues tienen muchos pensamientos de infidelidad y que puede evolucionar incluso a un trastorno delirante. La personalidad esquizoide son aquellas personas que tienen dificultades en las relaciones interpersonales, que no necesitan amigos, pero que tampoco quieren tenerlos porque disfrutan de la soledad y presentan una frialdad emocional. Sí que es verdad que la personalidad esquizoide es poco frecuente, pero sí que tiene cierta relación con la esquizofrenia porque comparten ciertos factores de riesgo. La esquizotípica son aquellas personas extravagantes, excéntricos, descuidados, con un discurso vago, muy circunstancial y estereotipado, con un afecto incongruente, que se creen que tienen poderes especiales, pero que se ponen nerviosos en las reuniones sociales. Y además, en algunos casos, incluso se puede acompañar de clínica alucinatoria. Por todo esto, son los que se dicen que son los raritos, que dan un poco de miedo. Si pasamos al clúster B, que eran aquellos que molestan, para acordarnos, son los que generan más asistencia psiquiátrica, ¿vale? Entonces teníamos la personalidad límite o borderline, que es más frecuente en mujeres, que son personas con tendencia a realizar autolesiones, intentos de suicidio frecuentes, con muchísima inestabilidad afectiva, mucha impulsividad, dificultades para control de la ira y con mucho miedo al abandono y sentimiento crónico de vacío. Además, tienden a tener relaciones muy intensas, muy tóxicas y poco duraderas. El antisocial, que es más frecuente en varones, son aquellas personas muy agresivas, muy impulsivas, con actitud retadora, que acumulan muchas causas penales porque no respetan las normas, pero que además niegan arrepentimiento. Y además se asocia con frecuencia al consumo de tóxicos. La personalidad histriónica son aquellas personas excesivamente arregladas, con una actitud seductora y manipuladora, que son excesivamente emotivos que hasta llegan a tener una tendencia a la teatralidad. Además, cambian de actitud en función del interlocutor, generando un discurso muy subjetivo de la realidad. Son personas que son muy extrovertidas, que les gusta tener muchas relaciones sociales, pero que realmente se cansan con facilidad y necesitan estímulos nuevos, nuevas experiencias muy asiduamente. Y finalmente, el cuarto trastorno de la personalidad dentro del clúster B sería la personalidad narcisista, que son personas arrogantes, prepotentes, poco empáticos, interesados y envidiosos y que tratan con desdén al resto. Sobre todo consideran que el que está por debajo de él, pues que no está a su altura y por lo tanto le tratan con bastante desdén. En cambio, aquellas personas que consideran que están por encima de él, que son sus superiores, tienden a ser muy complacientes.
Otro hecho que caracteriza mucho a la personalidad narcisista es aquella que, pues bueno, que le dan muchísima importancia a la admiración de los demás. Y finalmente el clúster C, que son aquellos que tienen miedo, tenemos la personalidad evasiva, que son personas con una gran hipersensibilidad a las evaluaciones negativas y que por eso evitan el contacto interpersonal, porque tienen miedo a las críticas, al rechazo, a sentirse avergonzados o ridiculizados y con sentimientos de inferioridad. Son personas que tienden a tener pocas capacidades laborales y sociales, pero a diferencia de los del clúster A, sí que les gustaría ser más sociables y tener más amigos. La personalidad dependiente son aquellas personas que presentan dificultades para tomar decisiones y asumir responsabilidades, con dificultades para expresar su desacuerdo y por ello presentan una actitud sumisa, porque además tienen mucho temor a perder apoyo o aprobación. Son personas con una inseguridad patológica y que por ende tampoco inician nuevos proyectos. Y finalmente, la personalidad obsesiva son aquellas personas perfeccionistas, responsables, que no tienen tiempo para el ocio porque son muy escrupulosos, muy pulcros, muy ordenados, muy rigurosos, que nunca están completamente satisfechos con su trabajo, siempre tienen, ¿no?, esa sensación crónica de fracaso y de no ser suficiente. Pero sí que es verdad que es importante tener en cuenta que no asocian obsesiones ni compulsiones. Así pues, y en conclusión, acordaros que los trastornos de la personalidad implican patrones relacionales inflexibles y desadaptativos que asocian deterioro funcional y malestar subjetivo, pero que si no lo asocian se consideran rasgos de la personalidad. En el clúster A, los raros, ¿no?, son los paranoides, los esquizoides y la personalidad esquizotípica. En el clúster B, los que molestan, para que nos acordemos, son los que más asistencia psiquiátrica generan, que es el antisocial, el límite, la histriónica, la narcisista. Y en el clúster C son los que tienen miedo, los evasivos, los dependientes y los obsesivos. Para mí lo más importante para afianzar bien los conceptos de este tema es hacer el máximo de preguntas de este tema. O sea, una vez hemos interiorizado este vídeo y los conceptos clave, ir directamente a hacer muchísimas preguntas desde la herramienta Entrenar para que nos vayan saliendo diferentes viñetas clínicas y saber identificar qué tipo de trastorno de la personalidad tenemos delante. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que este vídeo sea de utilidad, que podáis contestar muchísimas preguntas del examen y por supuesto, nos vemos en el siguiente imperdible.